con más. Hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Tenemos el gusto de tenerlo nuevamente en el programa al doctor y también contador, es abogado y contador, Marcos Sequeira. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y queremos saber cómo viene la mano con respecto al área tributaria, cuáles son las principales consultas que tienes con tus clientes por estas modificaciones que se están dando a nivel nacional y también local, ¿no? Bien, bueno, hay que distinguir, creo, un antes y un después de la pandemia. Y a su vez los ámbitos federal, provincial y municipal. Porque la presión tributaria ha subido de manera muy significativa en estos 2 últimos años. Eso ha venido un poco disimulado por parte del Estado Nacional, sobre todo, con leyes de alivio fiscal. ¿Cuáles serían las leyes de alivio fiscal? Planes de facilidad de pago a las pequeñas y medianas empresas por periodos y por montos que son muy insignificantes, con tasas de interés que son importantes y que en consecuencia no dan ningún tipo de bienestar. Recordemos que la República Argentina, antes de desatada la pandemia, ya tenía problemas de presión tributaria enorme. En este momento está dentro de el segundo país en el mundo. El primero prácticamente no es ni siquiera una república democrática, que tiene mayor presión. El segundo en el mundo. El segundo del mundo. Por supuesto, haciendo comparaciones entre semejantes. Me podría decir algún otro especialista que Estados Unidos tiene una presión que, bueno, no está distinta a la que tiene Argentina, pero no se puede comparar Estados Unidos con la República Argentina. No, totalmente. Y hoy, Marcos, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué nos espera ahora? Nos espera que esta presión tributaria, que ya es exagerada, porque, para dar ejemplos que se comprendan bien, un empleado trabaja más de la mitad del año, un empleado en relación de dependencia, para pagar el impuesto a las ganancias. Y el resto lo paga en impuestos que son distorsivos, como los impuestos al consumo, el IVA. Cuando nosotros vamos al supermercado y tomamos una botella de gaseosa o un paquete de fideos, dentro del precio de venta, la mitad, el 50%, es costo tributario. En promedio, en la República Argentina, Córdoba está en el 48%, un poquito por debajo del promedio. Lo que nos espera es que siga aumentando la presión fiscal, porque si bien hay un compromiso por parte del fondo, con el Fondo Monetario Internacional en este acuerdo que se ha no cerrado todavía, no está cerrado todavía, no es conclusivo, hoy la presidenta del fondo lo dejó bien claro, de no aumentar impuestos, bueno, sí va a haber aumentos de impuestos. ¿Cuáles serían los impuestos que están pensando aumentar? Ha hecho una pequeña trampa el Estado, el gobierno nacional, de la cual no sé si ha sido cómplice la oposición o si ha sido una cuestión de falta de capacidad, porque el tema de no haber aprobado el presupuesto para este año le dio una carta blanca al presidente de la Nación para moverse con el presupuesto del 2021 y todos los cambios que quiera hacer. Entonces quiere decir que la oposición, al no darle quórum y no modificar el tema o no darle aval, el tema del presupuesto, ¿lo ha beneficiado al gobierno? Lo ha beneficiado enormemente al gobierno. Un gobierno que tiene tantos antecedentes en materia de comisión de delitos de corrupción, sobre todo vinculados a la obra pública, verdaderamente esta situación de no haber aprobado un presupuesto que por lo menos le fijaba algunos lineamientos que iba a tener que cumplir, o por lo menos se podría
haber llegado a ejercitar la tarea de control acerca del grado de cumplimiento o no del presupuesto. No haberlo hecho significa que se le han dado prerrogativas al gobierno para prácticamente disponer el monto de las partidas, readecuarlas a su gusto. ¿Y qué ha pasado? Que en esas readecuaciones y demás han quedado ya consagrados como firmes, algo que por ejemplo estaría en contra del acuerdo que se ha firmado, pero ya está. Es un aumento significativo en el impuesto sobre los bienes personales, un aumento importante también en el régimen de monotributo y un tema que también tiene que valorarse cuando uno habla de presión tributaria y que generalmente los especialistas lo dejamos de lado, no todos, es la cuestión del impuesto inflacionario, porque repercute de diversas maneras. El aumento, por ejemplo, en el régimen del monotributo del año pasado fue del 26% y la inflación estuvo en el orden del 50%. Algo parecido sucedió con las jubilaciones. En consecuencia, ahí tenés otro impuesto muy importante. Si hay espacio para seguir aumentando la presión fiscal, el Estado cree que sí, porque también este año tenemos reglamentado el tema de impuesto a las ganancias en los dividendos, impuestos cedulares dentro de la ley de impuesto a las ganancias por la venta de bienes inmuebles, hechas por no empresas, sino personas humanas, como se llama el código, y consecuentemente ha llevado a una situación en donde si uno hace los cálculos, acá en la práctica, en el estudio, una empresa por cada $100 que gana tendría que pagar $106 de impuestos. Vamos a parar ahí, vamos a hacer una pausa y nos va a contar, después de esta pausa, no se vayan, qué pasa con respecto a los jubilados y el aumento tributario hacia ellos. No se vayan, que ya seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Y seguimos aquí con más, hablemos claro y hagamos algo. Acá hablando con el doctor y contador Marcos Sequeira de toda la presión tributaria, y nos quedó una pregunta, preguntado antes de la pausa, ¿qué pasa con la presión tributaria de los jubilados? Lo primero que hay que tener en consideración es que los jubilados no deberían pagar impuesto a las ganancias. Esta no es una interpretación personal, sino que es una interpretación académica que ha sido receptada favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde hace ya varias décadas, pese a que se ha modificado su conformación, sigue respaldando esta doctrina. No obstante, y pese a que la Corte en sus sentencias le pide al Poder Ejecutivo que modifique la normativa, esto no sucede y los jubilados están pagando lo mismo que un empleado en relación de dependencia del impuesto a las ganancias. O sea que prácticamente también le sucede una cuestión semejante, la mitad de lo que percibe, que viene golpeado también con motivo del cambio de fórmula de determinación del haber, va a parar al Estado en concepto de impuestos. Por eso que un jubilado hoy pueda vivir con la jubilación, si no tienen la ayuda de su hijo, de alguien más, no es verdaderamente imposible. ¿Qué pasó con la modificación que hizo el gobierno de Córdoba en el 2020 con respecto a la jubilación y la parte impositiva? Bueno, la provincia de Córdoba se ha movido en esta materia de manera totalmente inexplicable. No quiero que se enoje mi amigo el ministro de Economía, ¿no? Pero realmente este acuerdo que se hizo con la Nación, el primer acuerdo que se hizo con la Nación, en donde no está la responsabilidad de este ministro ni de este gobernador, en donde Córdoba no cedía a la Nación el sistema de gestión previsional, eso fue un gran inconveniente ya. Posteriormente, la determinación de cuál era la cantidad de fondos que debía darle la Nación a la provincia para cubrir el déficit, no sé quién hizo los cálculos, Ana, porque el déficit que tiene la caja en este momento mensual en Córdoba es de 22.000 millones.
el monto que... Mensual, 22.000 millones mensuales. 22.000 millones mensuales, de los cuales, el día de ayer, por ejemplo, para la sorpresa del gobernador y del ministro que no lo esperaban, Córdoba recibió 1.072 millones de pesos. La expectativa que tenían para el presente año, de acuerdo a la ley de presupuesto, era 1.500 millones de pesos, es decir, lo que venía dando ya la nación ajustado en la tasa de inflación del año pasado. ¿Esos son impuestos participativos? Tiene que ver con el régimen de coparticipación federal, pero en este caso un acuerdo que realizan las provincias con la nación. Entonces les mandaron de menos. ¿Cómo? Le mandaron de menos y no tienen un instrumento legal para exigir una diferencia, porque ese instrumento legal precisamente es la ley de presupuesto. Y además sucedió algo también notable, que Córdoba, cuando demandó a la nación, como lo hicieron todas las provincias que no cedieron sus cajas, a diferencia de las otras provincias, Córdoba no solo pidió el que el Estado le devuelva el 15% de los fondos que retiene de la coparticipación con destino a la caja, es decir, no hizo ese pedido, únicamente requirió que se modificara el cálculo, pero no el pedido de devolución. Desde el 2017 hasta el día de hoy, fin del año pasado, los últimos sí son el mes de noviembre, se han venido firmando pactos fiscales entre el gobierno nacional, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires, algunas provincias excluidas como San Luis, Mendoza, La Pampa, que no han querido firmar, y donde a cambio de esos 1.072 millones de pesos, que es lo que recibiría Córdoba también durante todo este año, depende de la voluntad del gobernador, realizar un ajuste desde el punto de vista normativo, estaría cumpliendo con la ley si le manda solamente eso. Bueno, la firma de ese compromiso es a cambio de desistir de todos los planteos jurídicos que se habían realizado. Y Córdoba desistió. ¿Desistió de las acciones? Y Córdoba desistió. Desistió. ¿Cuándo desistió? ¿Ahora por el tema? Desistió hace 3 años, cuando se firmó 4 años, en el 2017. En el Pacto Fiscal del 2017 desistió. Cuando a la par otras provincias, como por ejemplo San Luis, había ganado la demanda y había obtenido que le dieran la diferencia de fondos. Pero ha publicitado mucho el gobierno de Córdoba que habían ganado y que habían recuperado ese monto en el tiempo del 2015. En el 2017 ya desistieron de seguir reclamando jurídicamente lo que por derecho le corresponde a todos los cordobeses. Totalmente. Lo hizo así en el 2017 y lo ha ratificado hace muy poquito tiempo con el último pacto del mes de noviembre. No le han cumplido de devolverle o darle la coparticipación, lo que por derecho les corresponde, le han dado de menos. Y inexplicablemente no pidió la diferencia Córdoba en las demandas que se presentaron con competencia originaria de la Corte Suprema. Las provincias rebeldes, llamémosle así, San Luis a la cabeza, no solamente pidieron que se haga un reajuste y que se cubra el déficit de las cajas en los valores reales, sino que además pidieron que se les devuelva todo lo que tuvieron que poner las rentas provinciales, por ejemplo, las puntanas, como consecuencia del incumplimiento del régimen de coparticipación federal de impuestos suscripto con la nación. Y lograron la devolución. En algunos casos, vale la pena aclararlo, hay sentencias de la Corte del año 2020 y 2021 que concretamente a favor de la provincia de San Luis, la Corte ordena la devolución y la Nación todavía no cumple esa sentencia de la Corte. Tiene una herramienta para reclamar lo que Córdoba no tiene. No. Es decir, para resumir, para que se entienda la idea, Córdoba desiste en el 2017 de seguir reclamando sus derechos,
por una cuestión de connivencia con la nación, y eso ha hecho que no pueda ejercerles derecho en cuanto a la diferencia, pero hoy en día le hicieron un descuento de esta coparticipación que no lo puede reclamar porque a nivel nacional, al no haberse aprobado la ley de presupuesto, no se puede reclamar esa diferencia. Efectivamente, además estaría volviendo sobre sus propios pasos Córdoba, sin intentar hacerlo ahora, porque el mes de noviembre suscribió un convenio en donde asume otra postura. No solamente está el déficit que se deja de cubrir de aquí en adelante, sino los fondos que se han invertido, que ha puesto el Estado, es decir, que hemos puesto los cordobeses, hacia atrás. Y bueno, eso lleva a que las jubilaciones sean cada vez más bajas a niveles reales. Al Estado Nacional lo lleva a esta cuestión de contradecir lo que está específicamente establecido en una ley y la interpretación que de ella ha hecho la Corte Suprema, que seguir cobrándole impuestos a las ganancias a los jubilados. Si bien ha habido ajustes en cuanto a las alícuotas mínimos no imponibles, acá también viene el tema del impuesto inflacionario, porque los ajustes han sido del orden del 25-26% contra una inflación de 50%. ¿Por qué Córdoba renuncia a sus derechos? ¿Por qué no reclama lo que a los cordobeses les tendría que importar y mucho, porque va directo a los bolsillos de los cordobeses? Dejan pasar este tipo de situaciones porque significa para ellos lo mismo que significa para la nación el no tener el presupuesto para el 2022. Esto es una carta blanca, en este caso para la provincia de Córdoba, para el aumento de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que con no reclamar sus derechos pueden libremente aumentar todos los impuestos. Todas las postergaciones que se vienen haciendo del pacto fiscal del 2017, que fue el que se viene prorrogando hasta el día de la fecha, le deja abierta la alternativa a las provincias y también implícitamente a los municipios para que aumenten sus impuestos. Y en realidad, pese a que los estados provinciales, sobre todo, dicen que no haya aumento de impuestos, los aumentos son fenomenales. Vos me preguntabas recién a una difusión de notas que fueron sacadas de los medios. Una de esas tiene que ver con el impuestazo en Córdoba, precisamente en todos los impuestos, impuestos a los ingresos brutos, donde prácticamente se está cobrando impuestos a sujetos que estaban exentos del pleno derecho. Hoy en día se está rascando la olla de tal modo, Ana, que se le quiere cobrar a las cooperativas de trabajo, se le está cobrando impuestos al ingreso bruto, a las cooperativas de trabajo. Pero ahí lo pueden reclamar ellos, las cooperativas de trabajo pueden reclamar en tribunales porque eso no les corresponde pagar. Por supuesto, pero en una provincia se van a enojar, en este caso los jueces, que no tiene una independencia de poderes que sea efectiva. El obtener una medida, primero preventiva para no pagar, es una cuestión muy dificultosa. Y el obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión que diga que no corresponde el pago, es prácticamente una fantasía. Entonces, anoche estaba haciendo una expresión de agravios ante la Cámara por una apelación justamente de una cooperativa de trabajo, en donde hay una ley de cooperativas, hay un Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Tributario de la provincia de Córdoba y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que firmó Córdoba, la 23548, más un decreto del INAES, una resolución del INAES, que dicen que esta y todas las cooperativas de trabajo, en este caso, están exentas de ingresos brutos. El motivo es simple, no tienen fin de lucro. Claro. Se lo han
reclamado, se lo han determinado, se lo han embargado y bueno, estamos hablando de una cooperativa que, como muchas otras, nacen de empresas que se han fundido en estos últimos años y que los dueños de esas empresas han arreglado, en lugar de indemnizar porque no tenían posibilidad de hacerlo, incluso con sus propios abogados, constituir cooperativas de trabajo y darle la posibilidad de mantener la fuente de trabajo, y que venga la dirección de renta a requerir el impuesto al ingreso bruto es verdaderamente una cuestión, una vergüenza. Y más vergonzoso es todavía cuando un juez pondera que una ley impositiva, que es un reglamento del Código Tributario que se dicta anualmente, en el caso de la provincia de Córdoba, tenga, desde el punto de vista jerárquico, superioridad respecto a el Código Tributario, la Ley de Cooperativas, vuelvo a decir, el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que dice la autoridad de aplicación de la ley, que es la INAES, y lo que dice la Constitución. Totalmente, nosotros avalamos y decimos que es importantísimo la independencia de los poderes, la justicia tiene que ser justicia para todos, y aquí pasó el doctor Marcos Sequeira hablando claro como siempre, sin ningún tapujo, y de esa forma mostrándonos a todos cómo estamos, cómo vamos y qué tenemos que hacer. Esa sería la última pregunta, Marcos. Y bueno, yo creo que lo que están haciendo muchos argentinos, e incluyendo no solamente a personas y familias, sino a empresas, es mudarse a otros países. Ay, no nos mandes a otro país, Marcos. Pero tratemos de lucharla acá, ya acá tenemos alguna chance. Pero, por supuesto que yo me resisto a eso, ¿no? Sin embargo, si un cliente viene hoy y me hace una consulta y le digo, mire, acá a pocos kilómetros, en Uruguay, en Montevideo o en Punta del Este, tiene 11 zonas francas en donde no va a pagar ningún tipo de impuesto, cero impuesto. Claro. Y acá el Estado está llevando el 106. Va a poder realizar movimiento de compra y venta de divisas sin ningún tipo de restricción. Acá no. Es muy difícil no aconsejarle a alguien que se mude, no te digo a esto que sería una especie de paraíso fiscal, que también los tiene Estados Unidos, que lo sigue teniendo Panamá, pero sí sobrevivir sería. Que lo tiene Paraguay, en materia de desarrollos inmobiliarios y en materia de agricultura. Paraguay ha recibido, esto no ha salido en los diarios, pero uno lo sabe por la práctica profesional, empresas líderes de Argentina que están sembrando la soja en Paraguay, y el costo impositivo que tienen allá no llega al 14%, contra un 106% de acá, totalmente diferente. La perspectiva de este año creo que va a ser un año difícil. Esta cuestión de que no va a haber déficit fiscal en algo, porque el fondo no va a liberar dinero así nomás. Ya Argentina es un país que está en default hace 30 años, en realidad. Creo que va a ser duro, va a ser un año duro. No le creo a los importes de recaudación, que me perdone la directora de AFIC, también es amiga, he compartido no hace mucho tiempo conferencias con ella, pero no creo que, por ejemplo, la recaudación de enero de este año respecto al año pasado haya crecido un 52%, no le creo. Y si me pongo a estudiar cómo está ese 52%, pues ya ver que la mayoría está en impuestos al valor agregado, en impuestos internos, es decir, en impuestos distorsivos y en impuestos que gravan de manera indirecta las manifestaciones que en realidad no existen de capacidad contributiva, o sea, recaen en el sector más pobre. También me parece que va a haber una serie de procesos importantes de verificación en las empresas que se han quedado todavía en el país. Se han ido muchas, farmacéuticas también,
porque aumentar más alícuotas de impuestos, ampliar más las bases imponibles, y bueno, es un camino de muy corto plazo. Las boletas de impuestos inmobiliarios para volver a Córdoba que están llegando, en algunos casos supera el 1000% el ajuste. El ministro, que es amigo, me contradice, me dice que no, pero yo en el programa de televisión, lo estás viendo, el noticiero, llevo la boleta que tenía y, claro, y lo muestro. Claro. O sea que después me dice, no, pero es extraordinario porque estaba mal evaluado, pero uno ve en otras situaciones y no es extraordinario. Y lo mismo ocurre con a nivel nacional. A nivel nacional, en lo que tiene que ver con valuación de bienes, lo que paga impuestos a los bienes personales, la nación está tomando las bases imponibles de las provincias, que lo han aumentado de manera sustantiva. Los municipios están tomando esas mismas bases imponibles. Y los sueldos están muy, muy por detrás. Realmente es alarmante cuando uno va a un supermercado a querer comprar, no sé, una remera, una cosa así, y dice, no puede ser que un par de zapatillas... El sueldo, porque promedio 45, 50 mil pesos un sueldo, una zapatilla o unas botas o unas sandalias, 15 mil pesos, 20 mil, es una locura. Sí, Hay que buscar de otra forma. Sí, hay que sobrevivir, Marco. La forma de sobrevivir y la forma de salir de esta situación permanente de crisis que tiene Argentina, viene dado porque se ha cumplir efectivamente el régimen republicano y democrático de gobierno, estableciendo un poder judicial que es el que tiene ante sí un control que no realiza, el control de las garantías constitucionales, no solamente en materia tributaria, sino en todos los ámbitos del derecho, y un control del accionar del Poder Ejecutivo, además, que esté en las manos de órganos que sean independientes. Ya sabemos que lo mismo que pasa en Córdoba con los juzgados anticorrupción, sucede a nivel nacional con la Auditoría General de la Nación. Es decir, no existe. Eso de control de la corrupción aquí en Córdoba nunca se presentó una demanda, nada, así que no existe. Así que empecemos a velar por una independencia de los poderes y aprender a votar. Efectivamente, hay que aprender a votar porque dicen cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Ahora, aprender a votar, en este caso, pedírselo a una sociedad que viene tan golpeada, en donde el 50% de ella depende, hay 20 millones que reciben un cheque, un subsidio o algo del Estado, en donde hay una clase media prácticamente que está siguiendo la historia de otros países que tenemos al lado, no los voy a mencionar, en franca desaparición, y que por una cuestión de naturaleza misma no es reaccionaria, de los golpes de Estado no vienen de la clase media. Hoy en día, bueno, hay que seguirla peleando. Yo desde ya, Marco, muchísimas gracias por estar en este programa de Hablando Claro, que así se llama el programa, y sin tapujos, sin cortar, porque la libertad de expresión, gente, es fundamental para vivir en democracia. Hablar y pensar y opinar libremente es un condimento que no lo podemos ceder ni negar. Así que muchísimas gracias, Marco. Al contrario, muchas gracias a vos, Ana. Y hacemos una nueva pausa, no se vayan que ya volvemos con más. Hablemos claro y hagamos algo.